Estamos con Juan Antonio Nemidip, exsecretario de Salud, exdirector del Sistema Estatal del DIF, exdiputado federal y con una amplia trayectoria, un político muy conocido, popular en Veracruz. Y precisamente por esa trayectoria, Juan Antonio es de que pues impactó mucho el proceso legal al que acabas de ser sometido, incluso todavía estás en ese proceso de defensa, ¿no? Un proceso que nos hemos enterado ha estado pues lleno de muchos vicios, de muchas irregularidades, y bueno, te agradecemos mucho que nos hayas recibido aquí en casa, donde bueno, estás bajo arraigo domiciliario, y bueno, el proceso sigue en marcha. Quisiéramos saber, porque nos hemos enterado de todas las situaciones irregulares que se han venido dando, pero quisiéramos escuchar de tu propia voz, precisamente, qué es lo que ha pasado, a qué tipo de situación te has enfrentado, porque hemos visto que, bueno, prácticamente todo el aparato, ¿no? La Fiscalía y el Poder Judicial, hay una presumible contubernio para pues mantenerte en prisión a pesar de la presunción de inocencia, ¿no? Primero, Luis, gracias. Raimundo, muchas gracias. En efecto, estamos en la casa que es su casa, porque sigo bajo prisión. El régimen no es de arraigo, estoy todavía preso. Estuve a punto de morir. Tuve un síndrome metabólico agudizado con un problema hemorrágico grave en el intestino. Estuve batallando 5 semanas para que me permitieran salir del penal de Pacho Viejo al hospital. La juez responsable, Almaleida Sosa, sencillamente no contestó las peticiones, fue omisa, y el gobierno de Miguel Ángel Yunes me negó la salida. Yo, ya revolcándome de dolor, en la 5ª semana pedí la intervención de la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y fue por las medidas cautelares que ambas instituciones promovieron que no les quedó más remedio que dejarme ir al hospital. Lo hicieron contra su voluntad. Todavía 24 horas antes de dejarme ir al hospital, seguían extorsionándome, exigiéndome que firmara yo declaraciones de voluntad anticipada, pruebas anticipadas, contra el exgobernador Duarte y contra su esposa Karime, a cambio de que me dejaran salir al hospital. Yo llego al hospital con 167 de tensión arterial y más de 150% de incremento en la protombina, realmente al borde de un infarto masivo, de un accidente vascular cerebral, con todos los valores metabólicos alterados, y además pues muy adolorido, con pérdida importante de la conciencia. Fue por eso, ante la gravedad de mi situación, que la juez accedió finalmente a no modificar la medida cautelar, sino a atenuarla y a dejarme venir a casa, pero de otro modo seguiría yo en prisión. Quiero advertir que ya en mayo le habíamos pedido a la juez que permitiera que mi situación de salud se evaluara por médicos especialistas en un hospital, y se le dijo que tengo cáncer de piel, se le explicó que estaba yo sangrando el intestino, y la jueza Almaleida Sosa nos negó la posibilidad de ser atendido. Esto desde mayo provocó que se fuera agravando mi situación. Entonces, no estoy en casa por ningún privilegio, no estoy aquí por ningún acuerdo, sino porque verdaderamente mi situación de salud no me permitía permanecer preso. Lamentablemente yo fui privado de la libertad, secuestrado, acusado por delitos que no ameritan prisión, está muy claro en el código, por acusaciones falsas, fabricadas, sin pruebas, sin fundamentos. Fui brutalmente golpeado por policías ministeriales cínicamente uniformados la noche en que fui ingresado a prisión. El gobernador Miguel Ángel Yunes ordenó, y así me lo hicieron saber,
que se me encerrara en las celdas de castigo, sin dictamen, sin razón, sin justificación, desde la misma noche en que llegué al penal. Me tuvieron 36 días en aislamiento absoluto. Fue de verdadero infierno, de verdadero terror. Y les confieso que si doy esta charla no es con gusto, no es esperando ni siquiera reivindicarme. Sé que el daño es irreversible. Muchas horas en prisión lo estuve pensando y sé que poder reponer el descrédito y la deshonra es una labor que ni siquiera creo que valga la pena. Pero también pensé que no es justo que la sociedad veracruzana no sepa la realidad de lo que está pasando, no por mí, yo soy solamente un caso irrelevante, sino por miles de personas inocentes en Veracruz y en México que sufren la injusticia de un sistema que castiga a los pobres, que castiga a los que no tienen medios de defensa y que desgraciadamente aplasta a los inocentes. Bueno, tu caso no solamente ha exhibido el aparato de procuración y de administración de justicia del Estado, sino también a la propia justicia federal, porque tenemos entendido que tú recibiste un amparo, ¿no? Y sin embargo pues no tuvo ningún efecto. Fíjate que quisiera decir que esto nos pasa a todos los que llegamos a prisión, los que nos sentimos inocentes, los que sabemos que no cometimos delito, estamos confiados en la justicia federal, estás entusiasmado esperando que en 15 días te van a dar una suspensión y te enfrentas con la realidad de un sistema que es verdaderamente avasallante. Yo, por ejemplo, probé al juez de distrito que la juez local, deliberada, ostensible, claramente había violado el término constitucional de mi vinculación a proceso. Hay no decenas, hay cientos de precedentes de personas que han sido puestas en libertad por una violación igual a la que cometió Aleida conmigo. Y sin embargo el juez de distrito contesta diciendo que es probable que se me hubieran violado mis derechos humanos, pero que como yo no protesté a tiempo, pues ya eran hechos consumados. Esta es una aberración. O sea, los derechos humanos no son renunciables, no son prescriptibles. Y sin embargo notas como un juez de distrito está tratando de justificar las aberraciones de una juez local al servicio de las peores causas. Y eso le pasa a la mayor parte de la gente que busca justicia, a los que están presos, pero también a los que están fuera exigiendo que se les haga justicia y a los que el aparato judicial no le responde. ¿Cómo podrías, Toño, exponer a grandes rasgos el proceso judicial en tu contra? Mira, aquí tengo un amparo que es una joya, y repito, no por mí, yo ni aspiro a ser protagonista de nada, sino porque establece con mucha claridad la aberración de los procedimientos de Miguel Ángel Yunes y de Jorge Winkler y toda la red de gente que intentaron extorsionar en lo económico. Me pidieron dinero. Un individuo llamado Omar Moscoso, que se hacía pasar como jefe de asesores de Pedro Manterola, en 3 ocasiones le pidió a mi abogado 5 millones de pesos para sentarse a negociar. Según él, yo me iba a reunir con Rogelio Franco, el secretario de gobierno, y ya con mis carpetas de averiguación en la mano, te estoy citando textualmente, iban a valorar el precio de mi libertad. Primero me reí, después me preocupé y después les dije, oigan, yo 5 millones de pesos no los he visto en mi vida. Si revisan mis ingresos de los últimos 20 años, no creo que hayan acumulado ni siquiera 3 millones. Y luego, pues está muy fácil, vean mis bienes, vean mis ingresos. Yo no tengo forma de aportar 5 millones, y mucho menos por un delito que no cometí. Lamentablemente le denuncié esto a Roberto Campa, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, y la respuesta fue la iracundia de Miguel Ángel, que se puso todavía más grosero, más agresivo y más violento, mandándome al director de Operaciones de Seguridad Pública, un individuo apellido Guzmán, la noche del 13 de julio, a la cárcel, a amenazarme con matar a mi familia. No voy a dar detalles, me preocupa, y todo porque quería que yo firmara declaraciones de hechos falsos que no me constan, de Duarte y de Karim. Quiero confiarles que esta entrevista la estoy dando con la oposición de mi familia. Mi esposa está muy enojada porque estoy platicando con ustedes, pero creo que no tengo derecho a callarme. Creo que no tengo derecho a permanecer en silencio porque, insisto, no soy el único. Cuando se revisen
los expedientes de los más de 50 policías secuestrados por Yunis y Winkler, se van a dar cuenta que muchos de ellos son inocentes, que hay fabricaciones de casos, y hablo de los policías de tropa, de los policías que no tienen nombre público, que no son famosos, y que tienen sobre ellos la amenaza de sentencias de 140, de 200 años, que ya hicieron que los colectivos justamente agraviados, que las víctimas justamente agraviadas, los juzguen y los responsabilicen a ellos cuando son inocentes. El caso de numerosísimas familias, muchas familias desintegradas, de hijos que no volvieron a ver a sus padres, de personas abandonadas en la prisión, a causa de toda esta terrible persecución que no buscaba justicia, sino lucro económico y lucro político. El caso es muy simple. Me acusan de haber ordenado la firma de un contrato para modificar o ampliar el Hospital de Pediatría de Veracruz. En este amparo, que me fue concedido por un juez federal, hay unas cuantas, no muchas, como 10 aberraciones cometidas por la Fiscalía del Estado, por los esbirros de Winkler y el propio Winkler, y por la juez de control, Almaleida Sosa. Por ejemplo, dicen que hay un oficio de fecha 7 de febrero de 2013, en donde se ordena ampliar el contrato de Veracruz. Entonces, el juez de distrito, el juez federal, le dice a Leida Sosa: oye, espérame tantito, esos hechos fueron el 7 de febrero de 2013, y tú misma estás presentando el nombramiento de Nemi. Nemi tomó posesión el 13 de marzo de 2013. Pues explícame cómo lo acusas a él. Y le narra cómo no valoró las pruebas de inocencia que le presentamos, cómo inventó fechas, cómo inventó una serie de aberraciones. Le dice que su resolución es infundada, le dice que su resolución no está motivada, y le ordena a la juez que repita la audiencia de vinculación, quitando todos los vicios. Desgraciadamente, la Fiscalía y CESBER chicanearon este amparo y se fue a revisión. Esto implica que hay que esperar 6 meses, por lo menos hasta mediados, finales de febrero, para que se resuelva, y entonces volver al principio y volver a vincularme, pero ya sin estas pruebas falsas, sin estas aberraciones. La parte más patética de esto es que, de acuerdo con la Fiscalía de Winkler y de Yunes, yo fui el autor intelectual de este supuesto contrato que no existe. No hay una sola prueba que demuestre que yo ordené que se firmara. No hay un solo documento que tenga mi firma. De hecho, el propio juez de distrito le está diciendo a la juez de control: oye, los hechos fueron, si es que fueron antes de que Nemi estuviese a cargo de la secretaría. Sin embargo, aquí la parte patética es que me acusan de ser el autor intelectual. Pero después de que yo me fui de la secretaría, muchísimo tiempo después, hubo un pago, o varios, creo que 7 u 8, de alrededor de 193 millones de pesos que constituyeron el supuesto fraude. Esos pagos al proveedor de la torre pediátrica, hechos con base en este contrato, los hicieron 2 personas, Ricardo Sandoval Aguilar y Fernando Benítez Obeso. Ellos 2 sí le robaron al patrimonio público de Veracruz. Ellos 2 son los que pagaron el dinero de este supuesto contrato. Sin embargo, la Fiscalía de Yunes y de Winkler ni siquiera los menciona. En la carpeta de investigación, en la averiguación previa, sus nombres ni siquiera aparecen. Entonces estás hablando de una justicia selectiva, una justicia absolutamente injusta y evidentemente cargada de maldad, de perversidad y, pues, por supuesto, de todas las patologías del gobernador Yunes. Hay un fraude procesal. Hay muchos, Raimundo. Son decenas de fallas graves en el proceso. Empezando porque estoy preso por delitos que no ameritan prisión, porque me violaron el término de la vinculación a proceso, porque se usaron documentos falsos. Bueno, para poner un ejemplo, durante los 6 meses de la investigación complementaria, la Fiscalía no agregó una sola hoja de papel a las carpetas de investigación. Pero no acaba ahí la historia. De acuerdo con la ley, que es clarísima, si la Fiscalía no presenta acusación formal, yo tendría que estar en libertad porque ya se venció el plazo de 6 meses que la juez fijó. Bueno, ya voy a cumplir casi 4 meses sin tener acusación. La ley no admite réplica, dice que si la Fiscalía no presenta acusación, el juicio se debe sobreseer. Al día de hoy el juicio sigue vigente, pero además permanentemente extorsionando, porque supuestamente tiene carpetas del DIF
tienen otras 5 carpetas del DIF con las cuales quieren hacerme sentir que me van a dictar prisión necesaria. Yo no cometí ningún delito en el DIF, como tampoco lo cometí en salud, y por supuesto que si hubiese justicia estaría claramente demostrado que no tengo ninguna responsabilidad. Pero pues es el arma de chantaje que típicamente utiliza Huitler para arrancar confesiones y arrancar... a cambio de nada, porque aparte no tienen palabra, no tienen honra, prometen cosas que no cumplen, engañan, mienten, no saben lo que es la dignidad, no saben lo que es el respeto a la persona humana. ¿A qué atribuyes esta persecución a la que te refieres? Mira, se alinearon los astros, pasaron muchas cosas. Yo cometí el error imperdonable en una persona de mi edad y mi experiencia de creer en la buena intención de Javier Duarte de limpiar al sector salud de Veracruz. Hoy estamos grabando esta entrevista a finales de 2018, se sigue muriendo gente por la corrupción en Veracruz, en el sector salud de Veracruz y específicamente en la Secretaría de Salud. Y cuando el gobernador Duarte me dice, enfréntalo, me voy de bruces. Me peleo a muerte con los sindicatos, me peleo con los proveedores, me peleo con la mafia médica. A ver, había cirujanos de fin de semana que no trabajaban porque no había internista. Los puse a operar. Había un hospital donde solamente había una cirujana, una, en el turno nocturno, y tenía licencia sindical. Le cancelé la licencia. Querían vender las plazas y los contratos del hospital de Boca del Río y no lo permití. Y contraté gente con perfil técnico. Hay un porcentaje importantísimo de personas que utilizan títulos falsos de médicos, de enfermeras, y ejercen y prescriben y no tienen los estudios. Y por supuesto me puse a investigar los expedientes. Entonces cometí el error imperdonable de creer que la voluntad de limpiar iba en serio. Me peleé con los proveedores, bajé precios, cancelé contratos, enfrenté a Finamed, ganamos en la corte el litigio de Finamed que le ahorró al gobierno de Veracruz 1,000 millones de pesos. Y bueno, eso me provocó muchísimos enconos. Y sorpresa, era de mentiritas. De repente me piden que al ladrón que había yo destituido lo volviera yo a reinstalar en el área financiera y por supuesto me opuse. La segunda cuestión fue que en febrero del 2017 el gobernador Yunes me habló a mi teléfono celular y me preguntó por el tema de las quimios falsas del hospital de pediatría, del hospital de oncología de Jalapa, y yo le expliqué que eso había ocurrido 4 años antes de que yo fuera secretario, que lo conocía por referencias, pero que habían transcurrido ya mucho tiempo desde entonces, pero que mi opinión personal es que no habían existido tales hechos, que la medicina era para adultos, que la medicina no se la habían aplicado a nadie, que de hecho se la había llevado al laboratorio de Roche a revisarla, y por otra parte que se había hecho una evaluación de 1,600 expedientes de pacientes de oncología y que no se había encontrado un solo dato, ni de niños ni de adultos, de que hubiera intoxicación. Entonces dije, gobernador, en mi opinión no hay esos hechos. Y en marzo de 2017 vienen de Televisa México y me hacen una larga entrevista y esta misma historia yo se las cuento. Entonces me dicen que él se puso rabioso, que él se enojó muchísimo porque él pensaba que el tema de los medicamentos oncológicos falsos era el vínculo, el gozne que tenía para encarcelar a Fidel Herrera. Y que entonces, al yo dar mi opinión pública de que los hechos no habían existido, le estaba afectando su argumentación. Entonces dicen que se enojó por ahí. Después, él necesitaba perjudicar a un agente de salud. Evidentemente, Pablo Anaya no le representaba ninguna rentabilidad y evidentemente con Benítez sobre eso no se iba a meter. Luego, pues Miguel Ángel Yunes tiene complicidades muy importantes a nivel federal con la gente de los sindicatos y pues lógicamente el círculo cercano a Duarte provocó un conflicto muy fuerte con la dirigente sindical de salud aquí en Veracruz y yo creo que Miguel Ángel conseguía al encarcelarme a mí pues darle una cabeza en charola a su nueva aliada sindical, la que primero era hermana de Duarte y después se convirtió en la eficaz colaboradora de Miguel Ángel, la que se roba, me refiero a Luis Ángel Soto, 80 millones de pesos anuales de cuotas sindicales. El siguiente asunto que creo que también influyó es que yo presenté más de 300 denuncias penales y administrativas y Winkler dijo que no era cierto. Eran denuncias sobre temas terribles. Por ejemplo, mientras yo fui secretario de salud,
la Secretaría de Finanzas literalmente desvió 8.800 millones de pesos de dinero para salud y lo usaron en otras cosas. Entonces yo lo documenté, presento las denuncias civiles, penales, administrativas, y lo primero que hace Winker tomando posesión es decir que no es cierto. Entonces yo, cuando él dice que no es verdad, que no hay tales denuncias, se las pongo en Twitter y en Facebook, y entonces se enojan mucho. Dicen que por qué me subo al ring con el fiscal. Pues yo tenía que probar que sí era cierto que había denunciado la corrupción. Entonces se juntaron muchos factores que yo creo que propiciaron que me escogieran a mí como el trofeo del sector salud. Tengo que decir que yo encontré irregularidades, por ejemplo en COESA, en la comisión constructora, pues de varios miles de millones de pesos, y lo denuncié. De la administración de Sandoval, las jeringas que se compraban a 1.20, las jeringas de 3 centímetros, en Plastipac, Sandoval las compraba a 9.50, antes que yo. Para poner un ejemplo del tamaño del latrocinio, soy yo, Antonio Nemi, quien denuncia el terrible e inmoral fraude, la felonía de haber comprado pruebas falsas de VIH. Bueno, tan cínicos, tan desgraciados, que estas pruebas falsas las reetiquetan, las reempacan y las vuelven a surtir. Bueno, soy yo quien presenta la denuncia y después en un show inexplicable, fíjense lo que pasa, yo le presento la denuncia a la PGR, a la Procuraduría General de la República, porque fueron compradas por recursos federales. Bueno, en un acto de prestidigitación, la PGR se declara incompetente y le turna esa denuncia a la Fiscalía del Estado. Y entonces después viene el show. Yo no entiendo por qué el doctor Narro, que es una gente de la que yo respetaba profundamente, se presta al juego, donde vuelven a denunciar lo que ya estaba denunciado, pero que además la Fiscalía de Yunes era omisa, porque ellos tenían en su poder la denuncia que yo había presentado. Entonces, como te puedes dar cuenta, todo abonaba para convertirme a mí en la gran víctima de esta persecución expiatoria. ¿No? ¿Te parece si hacemos un pequeño corte y continuamos con esta tortuosa historia? Sí, con mucho gusto. Estamos de regreso con Juan Antonio Nemedit, quien nos abrió la puerta de su casa para tener una amplia plática sobre el proceso legal al que ha sido sometido. Y bueno, ya en la primera parte de este diálogo, pues fuiste bastante extenso, muy preciso, ¿no? Que es lo que a mí siempre me ha admirado de ti, un hombre con una mente brillante, muchas gracias, con una cultura muy, muy amplia, porque lo mismo hablas con mucha pericia de medicina, ¿no? Y ahora, bueno, con esta experiencia tan amarga que has tenido del tipo penal, pues obvio, ¿no? A mí me sorprende la facilidad con la que manejas términos de técnica jurídica, ¿no? Y bueno, ya en la primera parte de esta plática ya abordamos buena parte del proceso penal, cómo fue que se urdió este proceso en tu contra, las violaciones, el amparo de la justicia federal que se te concedió y que, bueno, a pesar de todo, se siguieron cometiendo violaciones, inclusive a tus derechos humanos, ¿no? Pero en esta segunda parte quisiéramos abordar contigo pues el impacto que ha tenido un proceso de esta naturaleza en un hombre que, bueno, pues con una trayectoria, con un reconocimiento que tú tenías hasta antes de que se girara orden de aprehensión en tu contra, pues eras de los pocos funcionarios priistas que tenían esa buena imagen de gente honesta, ¿no? A todos nos consta, bueno, el tipo de vida que llevas, no eres un hombre millonario, sabemos que, bueno, vives bien, pero en la honrada medianía, ¿no? No se te sabe que tengas ranchos o residencias, ¿no? Hoteles o departamentos de Nueva York, Miami, ni para un avión, ni para Panama Papers, ¿no? Pero sí, bueno, nos imaginamos, porque bueno, que un proceso de esta naturaleza no debe ser fácil asimilarlo
a ti en lo personal, pero sobre todo tu entorno familiar, en tu círculo de amigos, ¿no? Donde eras o eres muy apreciado todavía. Fíjate, mi querido Raimundo, que si no soy autocrítico, si me quiero tirar al piso y victimizarme, nada de esta experiencia va a servir. Yo lo he hablado mucho con mi esposa y con mis hijos, con mis cuñados, con mis hermanos, con mi suegra, y yo reconozco con toda humildad que el único responsable de este infierno se llama Juan Antonio Nemi. Pequé de ingenuidad, pequé de soberbia, y esos son pecados graves que tienen un precio que se paga y se paga en esta tierra. Mira, yo decía, a mí no me pueden hacer nada, yo no me robé un centavo, hicimos más de 1,000 procedimientos de licitación, pasaron por mi escritorio más de 20,000 millones de pesos y no faltó un centavo. Sandoval y Benítez Obeso se pasaron 2 años buscando por debajo de las piedras en donde encontrar una irregularidad de mi gestión y no la hallaron. Entonces, pues yo estaba convencido, diría que hasta engolado, de que conmigo no se podían meter. ¿Cuándo me iba yo a imaginar que la maldad de esta gente llegaría al extremo de inventarme un caso, de fabricarme una acusación en una dependencia en la que yo ni siquiera tenía que ver, que no tenía un vínculo administrativo ni legal conmigo? La vida te cambia por completo. Yo siempre he vivido de mi salario, he estado mucho tiempo expuesto porque he estado mucho tiempo en el servicio público y la vida política, pero más de la mitad del tiempo yo he estado fuera del servicio público. La gente podría pensar que llevo 30 y tantos años chupando de la nómina, no es cierto. Más de la mitad del tiempo, si tú revisas, me lo he pasado dando clases en mi empresita de comunicación, como consultor ambiental, tuve un despacho relativamente importante en gestión de uso de suelo en Córdoba. Entonces, sí es cierto, he estado muy expuesto por mucho tiempo, pero no he vivido mucho tiempo pegado a la ubre y siempre he vivido de mis ingresos. Entonces, sí, teníamos una lanita guardada para la vejez, se acabó. 2 años sin un peso de ingresos, pagando gastos que no te esperas, gastos jurídicos, certificaciones notariales, pagando fianzas, con 2 hijos en la universidad todavía, la mayor ya terminó, gracias a Dios, pero los otros 2 siguen estudiando. Entonces, patrimonialmente te desbarata, tú no estás preparado, y entonces llega el momento en que tienes que vender el relojito, tienes que vender el coche. Cuando me detuvieron, nos chocaron de una manera brutal. Iba yo con mi hijo en Puebla hacia el Cerro del Teposteco a andar en bicicleta, porque yo no me andaba escondiendo, yo no estaba prófugo. Yunes me habló 2 veces por teléfono, la segunda fue una videollamada, sabía que estaba en Ciudad de México, sabía que tenía un satélite, él quería que yo a fuerza declarara contra Karima y contra Javier. Yo no estaba en calidad de prófugo y por eso fui a Puebla. Y de repente llega una patrulla de la Ministerial de Veracruz y se nos estampa la parte de atrás de la camioneta, hizo chicharrón la camioneta, 4 meses para repararla y cuando la reparamos a venderla, porque pues era para vivir, era lo necesario para vivir. Y sí, de repente la familia se ve expuesta a una escasez que no conocía, porque pues están acostumbrados a trabajar y el papá tenía ingresos. Hoy, le contaba hace un momento a Luis, me llevan preocupaciones y a mis 56, ¿de qué voy a vivir? ¿Cómo voy a enfrentar los compromisos que tengo con mi familia? Pues porque es evidente que soy una persona socialmente juzgada como un delincuente del artismo, al cual se le imputan cosas terribles y más allá de que sean falsas, pues ya la sociedad emite un veredicto. Entonces es un tema sumamente complicado que me parece que no tiene vuelta atrás. Aquí sí es una auténtica casa de traiciones. Y bueno, si se trata de sacar balances, hay algunos negativos. Mira, estaba yo cursando la última materia del último semestre académico en 3 años del doctorado en Derecho. Y como me fui a Ciudad de México a vivir en la etapa crítica de este proceso, me dieron de baja. Y entonces el reloj era estatal y yo creo que para no malquistarse la escuela con el señor Yunes, me dan de baja y yo pierdo 3 años de estudios de doctorado. Y ahora me plantean como alternativa que me vuelva yo a inscribir
que pague yo todas las materias y que espere 3 años. Digo, el conocimiento es el conocimiento y eso no lo voy a dejar de agradecer nunca, pero ahí tienes una. La otra, en octubre voy a correr mi maratón. Tenía 1 año y medio entrenándome para eso. Me golpean terriblemente el día que me detienen. No puedo decirlo, no lo sé, si las lesiones que hoy tengo en la espalda, que son graves, una compresión a nivel L5 que está bifurcada en ambas extremidades, con pérdida de mielina, con pérdida de sensibilidad y un dolor atenazante, incapacitante. No sé si es culpa de la golpiza, pero lo cierto es que me encierran, me tuvieron aislado 36 días y yo me inflo. Yo había bajado de peso con una dieta hiperproteica, nunca me hice ninguna cirugía para bajar de peso y la presión me hizo volver a subir. A pesar de que yo dejé de comer, imagínate, en un régimen de entrenamiento en donde yo quemaba 4.000 calorías diarias y de repente me encierran, pues eso fue parte de la descompensación. Me dicen los doctores que no olvide que mi sueño de correr un maratón es eso, un sueño que no va a volver a pasar, pero de verdad que yo soy irrelevante, yo al final soy responsable de lo que me ocurrió y lo tengo que asumir como una experiencia de vida. Mi familia ha sufrido mucho, no alcanzo a entender cómo voy a poder, si no compensarlos o resarcirlos, por lo menos contribuir a mejorar su vida después de este infierno. Pero la parte positiva del balance personal tiene que ver con una nueva realidad que yo desconocía. No es una nueva realidad, es nueva para mí y yo la desconocía. Van a decir con toda razón que estoy loco, pero el aprendizaje que tuve dentro de la cárcel fue verdaderamente fantástico. He obtenido algunas experiencias de vida que son verdaderamente invaluables. Por ejemplo, hay una gran cantidad de población carcelaria y obviamente me refiero a la experiencia de Pacho Viejo, pero supongo que esto se puede extrapolar al resto del país. Hay mucha gente que es inocente. En el caso de Pacho Viejo, grosso modo, yo aseguro que entre un 25 y un 30% de las personas que están privadas de la libertad no cometieron ningún delito. Hay un porcentaje enorme, a lo mejor el 40% de los presos que delinquieron, pero no lo hicieron con el ánimo de causar daño, que las circunstancias los llevaron a estar fuera de la ley, pero que no son personas malas, y que desgraciadamente el aparato de justicia se vuelca sobre ellos y los aplasta. Y hay un porcentaje, a lo mejor la tercera parte, de gente que es sociópata, que es delincuente por sus experiencias de vida, porque así nació, porque tiene algún problema de carácter conductual que no va a cambiar. ¿Y qué ocurre? Los malos, los presos, están delinquiendo dentro del penal o están esperando como potros en el arrancadero para salir a seguir haciendo de las suyas, que traen el concepto de venganza, que traen el concepto de ira y de resentimiento social. Y los que son buenos, inocentes, y los que están allí por accidente, tienen que volverse hostiles, agresivos, para poder subsistir en un ambiente tan complejo, tan agresivo. Entonces, fíjate, el sistema carcelario actual, a las personas que son delincuentes, no los está reinsertando, no los está preparando para una vida productiva y mucho menos de inclusión. Y a las personas que son pobres, que no tienen una buena defensa, o que han sido defraudadas por los abogados, las está volviendo hostiles, agresivas, y les está frustrando cualquier posibilidad de una vida plena y socialmente integrada. Aprendí que hay un enorme número de abogados penalistas que defraudan a sus clientes. Y de todo lo que he comentado en esta charla, esto es lo más peligroso y lo que verdaderamente me puede costar la vida. Decir que hay una enorme cantidad de abogados que engañan a los presos, que les sacan lo que tienen y que los dejan plantados y se van, y se escapan. El fraude de abogados a clientes es tumultuario, frecuentísimo y aterrador. La gente vende lo que tiene, la gente hipoteca su vida y los abogados roban y se van y no regresan. Pero de todo, y creo que es lo que yo quisiera rescatar con mayor profundidad, y es la parte más valiosa, mi querido Raimundo, es que el sistema de justicia penal, tal y como fue concebido, ha resultado ser un verdadero fracaso.
El sistema se diseñó en tiempos del presidente Calderón para quitarle presión a las cárceles del país, para quitarle presión al aparato judicial, para que el aparato judicial se concentrara en los delitos graves y los delitos no graves se resolvieran a través de los medios alternativos, a través de la concertación, de la reparación del daño, del compromiso de no reincidir. En los hechos, el sistema no se ha despresurizado, el volumen de los casos sigue siendo impresionantemente alto y lejos de bajarle presión al sistema judicial, los nuevos mecanismos se la han incrementado. Pero una de las peculiaridades que tiene el nuevo sistema es que le ha dado un poder casi omnímodo a los jueces de control. En este proceso de aprender, los jueces de control están cometiendo muchísimos abusos. Por ejemplo, en Ciudad de México es muy frustrante que la mayor parte de los jueces ponen a los delincuentes reincidentes en libertad por pequeñas fallas procesales. Entonces, mientras que hay muchas personas inocentes en la cárcel, el sistema protege a quienes son verdaderamente delincuentes y peligrosos y mediante sutilezas jurídicas los ponen en libertad. El otro asunto que yo noto con profunda tristeza es que los jueces federales se están eludiendo, se están escapando de su responsabilidad, porque ahora, con una interpretación muy sui generis del nuevo marco legal, lo que los jueces hacen, lo que los jueces del distrito hacen es no resolver de fondo, sino que están obligando a los jueces de control a que repongan los procedimientos equivocados, y eso que hace, pues alarga y alarga y alarga los juicios. Y me dio una profunda tristeza, enorme tristeza, que los ministros de la Corte tomaran la decisión unilateral de reducir en 5,000 millones de pesos el presupuesto de la Corte, de la Judicatura Federal, porque urgen, como el Comer, muchos más juzgados de distrito, urgen con desesperación muchos más tribunales colegiados. Imagínate que tienes que esperar 6 meses a que un juez de distrito te dicte una sentencia de amparo, que lógicamente después va a ser recurrida, tanto por el acusador como por el acusado, y que se va a una revisión que puede tardar otros 4 o 5 meses. Entonces, para efectos solamente de forma, que no resuelve el fondo, una persona en busca de justicia puede tardar 1 año y sin que esto tenga ningún efecto. Si le ratifican lo que se hizo al inicio, si no corrigen los vicios. Entonces, el sistema va por muy mal camino, no está produciendo justicia. Insisto, hay mucha gente inocente en las calles, en las cárceles, y hay muchísima gente culpable. Se habla de más del 90% de gente que impunemente delinque y que el sistema tiende a protegerlos. Entonces urge una revisión profunda del sistema judicial, y creo que si me queda algo de vida, tengo que hacer oír la voz, porque un país sin justicia, un país donde las instituciones de derecho fallan, no tiene viabilidad. Si uno no está protegido en su vida, en sus bienes, si uno no tiene la garantía de que el vecino le va a respetar, si la vida de uno corre peligro nomás al salir a la calle, pues el país no es viable, no hay tejido social que lo soporte. Entonces, yo vi con mucho entusiasmo, con mucha alegría, el nuevo sistema de justicia penal, y después me tocó sufrirlo. Capacitamos a 3.500 policías municipales sin un peso de recursos. Fue algo milagroso, así como el milagro de los panes, porque no nos habíamos sentado en el Consejo de Seguridad. Nos tenían muy, muy golpeados en tiempos del gobernador Duarte. Pero bueno, hicimos el esfuerzo de capacitar a los policías municipales con entusiasmo, y ahora veo con tristeza que el sistema no está cumpliendo las cosas para las que fue diseñado. Por eso creo que hay una enorme tarea por delante, más allá de mi caso personal, que al final va a ser una anécdota, que al final va a ser una cosa irrelevante. Sí hay que destacar el tema del futuro del aparato de justicia en este país. Retomando, regresando a tu caso particular, hablamos de de todo el proceso judicial, los señalamientos, las acusaciones, la aprehensión que narras, todo lo que viviste recluido. ¿Cuál ha sido el momento más difícil para Toño Nemi?
Bueno, cuando llega el director de operaciones de seguridad pública, una noche de viernes en medio de una tormenta, tú estás dormido, te sacan de la celda, vas a ver a un señor que no conoces, que te grita, que te ofende desde el primer momento y te dice que si no firmas una declaración de hechos falsos que no te constan, te van a pasar a población general, donde tienen amigos que en 2 minutos estarán, que en 5 minutos estarán encantados de darte piso. Al final te acostumbras a que te amenacen de muerte, pero cuando te dice ya no le hagas al pendejo porque sabemos dónde viven tus hijos y te da la dirección de su casa, entonces ahí sí te aterras. En ese momento es cuando descubres que toda esta crueldad afecta a personas inocentes. Mira, hay muchísimas secuelas. Por ejemplo, el sistema bancario te excluye con base en una interpretación de la ley contra operaciones con recursos de origen ilícito. No te permite tener una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. A mí Banamex me canceló un fondo de ahorro para el retiro que tenía años pagando y tardé 3 meses en recuperarlo. Me cancelaron una tarjeta de crédito que heredé de mi mamá, que tenía 41 años conmigo, y tenía una tarjeta de recompensas de Banamex Premia, que pues 3 meses batallando para que me devolvieran mi dinero, y hoy, en este momento estoy preso, en este momento no tengo la posibilidad de celebrar operaciones mercantiles, pero esto te convierte en un paria. Tú no tienes la posibilidad de participar en ninguna compraventa. O sea, si el sistema bancario te rechaza, eres peor que un descastado en la India. Y son secuelas con las que vives. Tengo el caso de un amigo muy querido que fue justamente acusado. Hace 3 años fue declarado inocente de todos los cargos que le habían imputado. Él no estaba en servicio público y se le ocurrió ir a Guatemala, fue a dar una conferencia en la universidad y de regreso en la frontera lo detuvieron preso 9 horas con un usted disculpe. Entonces uno está boletinado a nivel internacional en Interpol. Publicaron fotografías mías verdaderamente indignantes, con el pretexto de que te tapan los ojos. Aparentemente ya están protegiendo tu identidad, pero la Fiscalía Winkler y sus policías ministeriales, por fortuna ya las certificamos porque todavía hoy siguen arriba en las redes sociales, publicaron fotos mías, publicaron datos de las diligencias judiciales. A través del señor Pineda filtraron información de las carpetas de investigación. Lo tenemos debidamente documentado, así como los muy pocos, por fortuna, pero muy nocivos periodistas que se prestaron a esta infamia, no por mí, porque lo hacen con miles de personas. No les importa el daño que causan, el descrédito, la deshonra y la secuela de lo que dejan, ¿no? El ejemplo es muy claro, el tema de las quimios. Yo no sé si ocurrió, lo más probable es que no haya ocurrido, pero fue 4 años antes de que yo fuera secretario. Y alguien decidió juzgarme como que yo era el responsable. En el colmo de la aberración, el asunto de las pruebas falsas de VIH, yo lo denuncié, yo interpuse la denuncia y resulta que yo soy responsable, si no puede ser. Entonces, hay una serie de consecuencias que te quedan para siempre. Las horas de insomnio, las lágrimas, la soledad de la celda, el que por ejemplo son las 3 de la mañana, te estás revolcando de dolor, no hay manera de que vengan porque el lugar más cercano está a 70 metros de distancia y dices, bueno, y si me da el patatús aquí, pues ya me dio. O que de veras, en efecto, sea cierto que cumplan la amenaza y manden a que algún interno te pique y te mate, ¿no? Cuando este tipo, el director de operaciones de seguridad pública, me amenazó, primero me reí y le dije, oiga, esa película yo ya la vi, invéntense una nueva porque seguramente el mundo lo va a recordar, ustedes están muy jóvenes pero él ya no. Cuando a Dante Delgado le hicieron lo mismo, el Miguel Ángel Yunes lo manda a población general diciéndole que los presos lo van a matar y le dije, oigan, inventen algo nuevo, o sea, sean un poco más creativos porque eso ya lo viví hace 22 años, pero después te das cuenta de la tragedia y te das cuenta de que estás en sus manos, de que tienes los micrófonos apagados, de que no puedes hacer oír tu voz y que eres víctima de un linchamiento para el cual no hay defensa. No tienes forma de argumentar a tu favor y demostrar tu inocencia. Y la peor tragedia de esto que hizo Miguel Ángel Yunes, ¿cuál es? Que a los verdaderos ladrones, a los verdaderos destructores de Veracruz, a los verdaderos saqueadores, los protegió, hizo alianzas con ellos.
Yo ya les comenté que cuando yo fui secretario, la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado desvió 8.800 millones de pesos de recursos federales para salud. Los usaron para otras cosas, no sé para cuáles, pero yo lo denuncié. A esos señores los protegió, los defendió, los cuidó. A la señora acusada de vender plazas, a la señora que se enojó conmigo porque no le permití vender 400 contratos del Hospital de Boca del Río a 100,000 pesos cada uno, a la señora que se roba 80 millones de pesos de cuotas sindicales cada año. Miguel Ángel Yunes la protegió, Winkler la protegió. De las 300 denuncias presentadas que están documentadas, dijeron que no había nada cierto. Entonces dices, bueno, no hay ninguna voluntad de corregir. Lo que hay es una complicidad, ¿por qué? No lo quiero saber, pero obviamente que protegieron a los verdaderos culpables. Pues bastante interesante la plática, Juan Antonio. Te agradecemos mucho pues, tu apertura, tu valentía, porque digo, a pesar de que sabes que estás todavía en medio de este proceso, pues has tenido el valor de hablar claro, directo, con la franqueza que siempre te ha caracterizado. ¿Sabes qué? Me dijo mi esposo en la mañana que solo me advertía que si por esta entrevista me regresaban a Pacho, ella no iba a sufrir el martirio de regresar a verme. Pobrecita. No, pues es entendible. Es muy complicado. Mucho entendible. Pero pues ojalá y de veras, pues, si realmente hay justicia y tal vez con el cambio de administración, yo creo que muchos factores van a cambiar, ¿no? Por el bien de Veracruz y de México, ojalá. Pues te agradecemos mucho, Muchas gracias. Juan Antonio. Gracias. Muchas gracias. Y que nos hayas permitido platicar a fondo y muy ampliamente sobre tu caso tan polémico, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Les dejo en copia de este amparo, porque está muy interesante. Una para ti. Muchas gracias. Y una para